Doctora, muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecer infinitamente al comité organizador, al doctor Diego Aponte, un magnífico presidente que tiene un gran interés en la educación continuada y la investigación. Ha hecho propuestas muy audaces para Colombia. Muchas gracias, Diego, por tu amable invitación. Al comité organizador local, al doctor Toño Fernández, mi amigo, mi hermano, mi pana, mi sangre, el mejor anfitrión del mundo, hoy está en compañía de José Luis Vuelvas, otro magnífico amigo, mi sangre, otro está en el grupo más excelso de anfitriones de esta nación. José Luis, muchas gracias por estar aquí hoy día. Y estoy muy feliz, supremamente feliz, porque ahí están mis amigos, pero quiero decir aquí ahorita que hay dos personas a las cuales yo le debo mucho de mi carrera profesional como gastroenterólogo, y es Mr. President, el doctor Luciano Aponte, y el doctor Jorge Padrón. Estas personas, cuando yo era recién salido de gastroenterología, me apoyaron tanto en mi carrera como gastroenterólogo, me mostraron un camino que yo no conocía hasta entonces, y era dictar conferencias. Hicieron lo imposible para que yo fuera al Congreso Mundial de Gastroenterología. Mr. President, mil gracias, lo quiero mucho. Doctor Padrón, mil gracias. Fui al Congreso Mundial en Los Ángeles, y me llamó muchísimo la atención que todos los americanos dictaban conferencias con unos fondos azules y unas letras amarillas. Y en el grupo de colombianos que yo estaba me hacían un bullying horrible. Decían, este corroncho nunca ha ido a un congreso internacional. Y lo que comenta, que el fondo es azul, letras amarillas, doctor Aponte, doctor Padrón, me puse a estudiar por qué razón el fondo es azul y letras son amarillas. Fui donde un cubano y le dije, ¿do you speak Spanish? Y dijo, yo soy cubano. Digo, ¿por qué son azules las letras? Vi una clase de una hora, media hora. ¿Por qué los fondos son así? Gracias a eso mi vida ha transcurrido de manera distinta. Hoy día dicto conferencias en el mundo, soy considerado un gran speaker, me lo dice la gente, no me interesa eso a mí. Dicto talleres internacionales de cómo se habla en público por Mr. President y Dr. Padrón. Entonces, hoy día voy aquí a decirles que gracias a eso, mi modesta experiencia son 1000 conferencias dictadas, lo digo sin problema, creo que me están grabando. Muchas gracias a ustedes porque he cultivado algo que yo no sabía que podía poseer. Mil gracias al comité organizador y a todos los expresidentes que hay aquí hoy día, a mis alumnos. Los alumnos de nosotros son unos individuos a cual queremos y amamos tanto que cumplimos el mensaje de un buen mentor. Un profesor es un mentor. Los alumnos nuestros son grandes personas, las cuales deben llegar más lejos que nosotros. Por eso me encanta aquí estar con exalumnos míos hoy día en esta reunión. Doctora Hani, tranquila, siempre escucharé sus conferencias en el futuro. No he venido a veces porque estoy ocupado, pero aquí estoy. Se me ha encomendado una conferencia que me parece muy importante. Gracias, Toñito, por decirme que esta era la charla. Divertículos en el colon, ¿qué son? ¿Qué producen y cómo tratarlos? Los divertículos son una patología absolutamente compleja en el tracto gastrointestinal. Esos orificios que se ven ahí son muy complicados. Existen simposios, guías y congresos mundiales dedicados a los divertículos y hay guías en todos los países. Esta es una guía italiana recientemente liberada, pero hay guías alemanas, guías americanas a nivel mundial, porque esta patología es absolutamente desconocida y este es el conocimiento que hoy día tienen los médicos de los divertículos. Está muy por encimita de la punta del iceberg, es muy poquito lo que se conoce. Mundialmente, en todos los estudios, es el hallazgo más importante en la colonoscopia de tamización. Y lo padece el 10% de la gente menor de 40 años y más del 70% de la gente a los 80 años. Brevemente, a los 50 años, 50% lo tienen. 70 años, 70%. A los 90 años, 90%. Es igual en hombres que en mujeres. Y esta patología es totalmente compleja y mi conferencia no va a versar sobre por qué se producen de manera muy profunda. Y esta será la agenda que llevaré en el día de hoy. La nomenclatura, la patogénesis, manifestaciones clínicas, la enfermedad diverticular sintomática no complicada, que en inglés se llama SUD, hemorragia diverticular, colitis segmentaria, divertículis no complicada, diverticulitis complicada y los mensajes para su casa. Esto es clásico a nivel mundial. Todo el mundo está de acuerdo y opina que esto es cierto, que los divertículos son falsos divertículos, son pseudodivertículos. En un sitio donde entran los vasos rectos, existe una debilidad de la pared del colon y ahí se hernia la mucosa y la submucosa, no se hernia la muscular,
no se hernia lacerosa, de tal suerte que son pseudodivertículos. Y esos pseudodivertículos, este concepto ha sido a nivel mundial establecido y se cree que eso sucede. Y también es clásico que hay una presión intraluminal que fuerza a que estas estructuras de la pared del colon se metan y sobresalgan hacia el exterior. De tal suerte que esto hoy día es de perogrullo, que hay una hipersegmentación, hay una miocosis o aumento de la musculatura del colon y que esa fuerza impulsa a que salgan hacia afuera esas estructuras. Pero eso es algo muy superficial. La cosa es mucho más profunda. Hoy día hay otras cosas como la parte genética, la dieta, los medicamentos, y voy a destacar aquí fundamentalmente el papel de la microbiota, el microbioma. Pero el riesgo atribuible, ¿a qué se debe los divertículos? El riesgo atribuible es una medida estadística en la cual esta NOXA explica el 50% del resultado. 50% de los divertículos se deben a factores genéticos. Y hoy día se han identificado genes que predicen quién tendrá en el mundo diverticulosis, diverticulitis o enfermedad diverticular. Como decía Walt Crick, nuestro futuro no está en las estrellas, está en los genes. Los genes determinan qué va a ser uno en el mundo. Afortunadamente, los genes y el medio ambiente, con cambios epigenéticos, surgen nuevos individuos. Yo he visto pacientes, campesinos, y son individuos con 3 doctorados. Me dice, ¿usted cómo se explica, doctor, que yo vengo del campo y tengo 3 doctorados? Y yo, los cambios epigenéticos, afortunadamente. Los divertículos, entonces, esto se ve en la colonoscopia, y cuando se ve en la colonoscopia los divertículos, este es el diagnóstico colonoscópico, diverticulosis. Estos divertículos serán asintomáticos en el 80-85% de los individuos. 15 a 20% tendrán síntomas por los divertículos y se llama enfermedad diverticular y será el motivo de esta presentación. La razón por la cual un diverticulosis pasa a enfermedad diverticular no se sabe. Pero sí tienen algunas ideas, la parte genética, la dieta, la obesidad, la microbiota y más cosas. Pero cuando se analiza globalmente la población que tiene divertículos, uno puede decir esto: 5% de la gente con divertículos puede hacer en el futuro una diverticulitis aguda, 20% recurren, sangra 1 a 1.5%, pero una cosa importante, y es un mensaje contundente que traigo hoy día aquí, es la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Yo puedo a ustedes decirles que mi vida me la gano con el SUD. ¿Cómo le agradezco al SUD que exista? Porque gracias al SUD veo muchos pacientes adultos mayores. Esta es una patología de gente adulta mayor que pasan desapercibidos. Ellos no tienen colon irritable, nunca han tenido colon irritable, por 3 razones. La primera, porque no existe en medicina ninguna enfermedad que se llame colon irritable. No existe. Hace 60 años se hablaba de esas cosas. Hoy existe el síndrome de intestino irritable, hace muchos años. Y cuando alguien tiene una patología identificable que explica los síntomas, ya no tiene intestino irritable. De tal suerte que un adulto mayor no tiene intestino irritable por lo anterior y por 4ª circunstancia, porque el SII en esta conferencia es de gente joven, menor de 50 años. Yo he hecho trabajos de SII en adultos mayores y queda muy difícil diferenciarlo del SUD. Aquí el profesor Lanas intentó hacerlo. Dice, ¿cómo diferencian un SUD de un SII? Dolor abdominal, ambos tienen. Es difuso en el SII, no es difuso en el SUD. Cuadrante inferior izquierdo en el SUD, ahí hay mucho divertículo en el sigmoides. Últimas 24 horas en el SUD. Se alivia después de las deposiciones. Hay series de casos de corte transversal también que demuestran que el SI se mejora después de la deposición del dolor y la calprotectina está elevada en el SUD. Nosotros tenemos tabulados como 300 pacientes con SUD, de tal suerte que estos pacientes son muy frecuentes en la práctica diaria, muy frecuentes. Y estos individuos tienen una alteración absolutamente compleja, pero brevemente voy a decir aquí que la microbiota participa de manera fundamental, produce hipersensibilidad visceral y 1000 cosas que no es el motivo de esta presentación, pero clínicamente son así. 20% de gente que tenga divertículos, adulto mayor tiene SUD. Entonces ustedes calculen, 30% del mundo es adulto mayor y se llama adulto mayor en medicina 65 años o más.
dolor abdominal, bloating, estreñimiento y diarrea. Esto se confunde perfectamente con SII, perfectamente. Pero para eso está el individuo en la anamnesis. Una consulta de SII en mi oficina dura 45 a 60 minutos. No puede ser de otra manera. De lo contrario, estamos formulando muy de afán. Esto es algo complejo. Entonces, el SUD se caracteriza por lo siguiente. El paciente tiene estos síntomas crónicos, fundamentalmente en el cuadrante inferior izquierdo. Yo los invito a ustedes a que a partir de hoy, si no lo han hecho y si lo están haciendo, fantástico, sigan haciéndolo. Cuando hay dudas, pedimos estos exámenes. La PCR, la velocidad de sedimentación, pedimos calprotectina fecal y está elevada. Y esta patología altera muchísimo la calidad de vida, absolutamente depauperadas. Esta gente no vive, esta gente existe. Dice que el viejito no come porque está triste y porque la dieta no viene. No, es el SUD. Digo, le voy a dar remedio y verá que el SUD le va a permitir que esté tranquilo aunque la dieta no venga. Este metaanálisis tan importante de hace muchos años demostró que el NNT para rifaximina es 3. 3 pacientes se tratan y 1 se mejora del SUD. Y este mismo grupo del doctor Bianchi en Italia, pioneros en el mundo de divertículos, encontró que la rifaximina no previene la diverticulitis en el futuro. El NNT es 59. Todo mundo ha estudiado el SUD. Nosotros recientemente hicimos una sistemática review que está sometida a publicación y encontramos esto, que la rifaximina también en este metaanálisis, en esta sistemática review, es superior a la fibra. Muchos científicos dicen entonces que se puede dar fibra más rifaximina. Nosotros, en nuestro grupo, no usamos fibra en los pacientes con patología del colon. No vemos evidencia, etcétera. Cuando si hay mesa redonda, podemos mirar y estoy seguro que mis argumentos los van a convencer. Usamos rifaximina. Entonces, esto es un adulto mayor antes de darle rifaximina. Esto es un adulto mayor después de la rifaximina. Está absolutamente feliz. El otro punto que voy a tocar aquí es la hemorragia diverticular. Los divertículos es la primera causa de sangrado digestivo inferior a nivel mundial, en todos los continentes. Y este sangrado tiene mucha fisiopatología compleja. Brevemente, hay un engrosamiento asimétrico de los vasos que ingresan a la submucosa, hay ruptura de esos vasos rectos, hay un trauma luminal y finalmente aparece la hemorragia. Y la clasificación es idéntica a la clasificación de los estigmas de sangrado de la hemorragia digestiva superior. Hay un coágulo adherente, hay un sangrado activo, puede haber un vaso visible no sangrante o puede haber una mancha plana. Es exactamente igual a la nomenclatura que existe para hemorragia digestiva alta. Una vez este sangrado cataclísmico aquí, los que tienen la fortuna de tener una sonda caliente y una aguja de inyección, pues inyectan, disminuyen el caudal de sangre y es más fácilmente evidente el punto que sangra. Y ahí se puede colocar una sonda caliente. Bueno, los que no tienen sonda caliente como nosotros, esta es una diapositiva del profesor Marulanda, que me la ha cedido gentilmente, es un caso nuestro. El doctor Marulanda es un exalumno nuestro, creo que de los mejores gastroenterólogos diagnósticos y terapéuticos de este país. Ahí está un sangrado, está clarísimo. Hernando, estamos juntos ahí, le aplica un endoclip, se decide un endoclip con base en lo que se ha publicado. El video no está editado, lo traje de manera urgente para esta presentación, de tal suerte que puse un clip, pero finalmente hubo que poner más, como se ve aquí en estos casos que son de la literatura, pero este paciente se mejoró, poner un endoclip. Con esto quiero decir que el doctor puede hacer con el paciente lo que él tenga a la mano y en lo que él sea experto en hacer. Este es el propósito, sellar el sitio donde el problema está. También se pueden usar ligaduras y hemos tenido pacientes con ligadores de varices esofágicas y cuando es muy grande el sitio, los que han utilizado clip montado sobre el endoscopio, el ovesco, también se puede utilizar. La otra patología que nos convoca aquí hoy es la colitis segmentaria. También se llama colitis diverticular o colitis asociada a divertículos. Los padece del 2 al 11% de la gente con diverticulosis. Una vez que está presente esteritema, edema, en la mucosa interdiverticular, uno sospecha de manera inmediata que es una colitis segmentaria. La palabra segmentaria no quiere decir que está en un segmento, no, que está acompañando a los divertículos que están en un segmento.
Sí, colitis segmentaria no es una colitis ulcerativa que está en un segmento, no es eso. Colitis infecciosa en un segmento, no, no lo es. Es la que acompaña a los divertículos. Y esa enfermedad produce diarrea crónica, produce dolor en el cuadrante inferior izquierdo y hematoquesia ocasional. Hay varias morfologías, muchos hallazgos endoscópicos. Uno tiene pliegues edematosos y tiene ahí las erosiones. Otro tiene un patrón indistinguible de la colitis ulcerativa y se llama colitis ulcerativa like. El diagnóstico diferencial se logra porque hay divertículos en los sitios donde está la inflamación y no así en el sitio sano. Hay colitis segmentaria Crohn-like. Ustedes los han tenido, estoy absolutamente seguro. Yo también los he tenido y creemos que es un Crohn. Esto aquí está, esta es una diapositiva del profesor Tursi, el hombre que más ha estudiado esto en el mundo. Los italianos son líderes mundiales en divertículos. Y aquí está una que se llama colitis ulcerativa severa like. Yo os invito a ustedes a que a partir de hoy presten mucha atención, pero no todo lo que tiene calprotectina elevada, por Dios, es inflamatoria. Hay gente que piensa que el discriminador de enfermedad inflamatoria es calprotectina fecal elevada. No, ese es un marcador de inflamación en el tracto gastrointestinal, no de colitis ulcerativa. Lo que está inflamado lo sube. Y va a haber muchos pacientes de estos que ustedes los han tratado como Crohn y no son Crohn, no son colitis ulcerativa. Le digo que no son porque después se curan. Y yo he visto el primer paciente que se cure con esta enfermedad, después de remisiones, etcétera. Pero quiero contarles que a partir de hoy los invito a que hagan esto que hizo el profesor Tursi. Siguió pacientes durante mucho tiempo. Esto deben hacer los hospitales universitarios, tener bases de datos y que los docentes tengan turno en las bases de datos. Que haya docentes que no vayan a hacer endoscopia ni ver pacientes, sino meter ahí las bases de datos prospectivas que están haciendo, así como avanza el conocimiento. No es que un día hay un congreso, vamos a buscar qué tenemos y publicamos. No, así no es. Es una ley de Charles. No, es aquí vamos a mirar hacia adelante. Con esas biopsias se pueden encontrar colitis iatrogénicas, medicamentos, etcétera. Colitis eosinofílica, colitis infecciosa, colitis ulcerativa. Y el profesor Tursi dice que hoy día esto es absolutamente fundamental. Fundamental, porque uno no basta que haya divertículos y la inflamación en esos sitios. Y el manejo hoy día propuesto, y traigo aquí una publicación del profesor Pemberton. Esto lo conocen perfectamente los coloproctólogos. El profesor Pemberton recientemente ha liberado esta publicación. Dice que se debe manejar con ciprofloxacina 2 veces al día, metronidazol 250 a 500 miligramos 2 a 3 veces al día por 10 a 14 días. Si no mejora, él cree que hay que adicionarles mesalazina. Nosotros seguimos esta recomendación. 3 gramos, usamos aquí Granuestix, que se libera allá, 10 a 14 días. Y si no mejora, esteroides. Y hay casos refractarios que el doctor Padrón tendrá que verlos. Y hay que operarlos. Ustedes los van a tener y hemos visto muchos pacientes operados por Crohn disease y es una colitis segmentaria. Este es el grupo DICA. El grupo DICA. Son estos científicos italianos y del grupo DICA, Diverticular Inflammation and Complication Assessment. Esta gente siguió estos pacientes. Esto es un estudio multicéntrico, multinacional, que incluye más de 2.000 pacientes. Y se ve en el curso del seguimiento que 2% hacen diverticulosis, hacen colitis segmentaria. Uno tiene colitis ulcerativa, uno es tratado con anti-TNF y uno no mejoró con nada y fue operado. Creo que estos pacientes ameritan que nosotros en el día de hoy piensen que no solamente el divertículo, puede haber una patología importante ahí. La diverticulitis es una patología clave. Esto ha cambiado profundamente en los últimos 15 años. Brevemente, en Estados Unidos se ha encontrado que a los 60 años la gente tiene divertículos. Pero yo quiero dejar un mensaje y es que universalmente, depende de la edad, esa es la prevalencia de los divertículos. En Asia, los divertículos son del lado derecho, eso es genético, tiene un origen distinto al de Occidente. Pero voy a decir aquí lo que pasa en Occidente. Menos de 5% harán diverticulitis. 12% de las diverticulitis serán complicadas. La mayoría no serán complicadas, pero que tienen diverticulitis pueden hacer un segundo episodio, el 20% de ellos a los 10 años. Y
un año el 20% que no lo hizo hace un tercer episodio, que hizo el segundo episodio hace un tercer episodio. Y la mayoría son no complicadas. Las no complicadas a los 6 meses pueden hacer una diverticulitis complicada. Quiero decirles que los pacientes con divertículos hay que verlos con calma en la consulta. ¿Tiene divertículos? Hasta luego. No, hay que explicarle otro poquito. Tranquilo, señor, ¿cómo se llama usted? Encantado de verlo, señor. Entonces, usted tiene ese dolor de barriga, no es el colon irritable. El colon irritable no existe. Tienes un SUT, tienes una enfermedad diverticular sintomática no complicada, etcétera. No hay que decirle que es divertículo, no hay que decir eso. La diverticulitis, entonces, también hay un acuerdo universal. No se sabe con exactitud, esta teoría es antigua, de hace cientos de años. Y se cree que ocurre lo siguiente: una estasis fecal, hay obstrucción del divertículo, hay estasis bacteriana, se altera la microbiota ahí, hay un trauma local, hay isquemia, microperforación, hay inflamación, hay infección. Esto ha sido retado recientemente. No es tan sencillo, esto es como de perogrullo, pero hay más cosas profundamente. Yo en eso aquí no voy a meter, sí voy a decir que hay evidencia anatomopatológica que es cierto eso. Esto es un espécimen de patología que sé cómo la materia fecal está obstruyendo el cuello, etcétera, etcétera. La diverticulitis, entonces, no complicada, esto ha sido el advenimiento hoy día de nuevo conocimiento. La diverticulitis no complicada es una enfermedad inflamatoria, no es infecciosa. Y aquí se ve cómo dar antibióticos o no dar antibióticos es un estudio absolutamente viejo. El doctor Chabot lo realizó y tengo un mensaje para decirles que este doctor inició este estudio. Esas dos líneas que están ahí, aquí ustedes están viéndolas, pero yo ya tengo aquí el señalador. Esas dos líneas, verde y roja, significan una antibióticos, otra no antibióticos, sino observación. Ustedes pueden ver que en los días son exactamente iguales ambas abordajes terapéuticos. Son iguales para el dolor abdominal, para la fiebre y para sensibilidad exagerada del abdomen. Y cuando se mira no antibióticos versus antibióticos, las complicaciones, perforación del sigmoides, abscesos, cirugía del sigmoides, estancia hospitalaria, diverticulitis recurrente es exactamente igual. Es decir, dar antibióticos o no dar antibióticos da exactamente lo mismo. Esto es absolutamente antiguo. Y este estudio de seguimiento, aquí tiene mi comentario, en los hospitales universitarios, aquellos profesores universitarios, les quiero contar que el senior va al final, para que no se estresen con ese pedazo. Y esto es una serie de pacientes que son seguidos y el doctor Chabot fue reemplazado por un joven que hace parte de su grupo. Y él va al final porque ya los años pesan, entonces no se afana, es su mismo grupo, no hay que afanarse. Y antibióticos o no antibióticos a 11 años dio exactamente igual. Y cuando se miran esos mismos pacientes con respecto al dolor abdominal, al hábito intestinal, no hay diferencias, todo es igual. Pero ahorita este mismo grupo, el doctor Chabot lideró este importante estudio, que es una revisión, pero tiene una metodología de búsqueda y encontró que los estudios dicen que no hay diferencia con antibióticos en la no complicada. Yo creo que esta publicación del profesor Tursi recientemente hecha resume lo que he dicho aquí hasta ahora y quiero enfatizar lo siguiente. Un paciente que tenga diverticulitis aguda no complicada, que sea inmunocompetente, que no tenga comorbilidades importantes, se puede manejar como paciente extrahospitalario, ambulatorio. Y debe tener, para que sea ambulatorio, normal el cuadro hemático, la proteína C reactiva normal, no fiebre, se llama bajo riesgo. Dieta líquida clara, reposo, no antibióticos orales. Si no mejora en 2 a 4 días, habrá que el médico decidir si le pone o no antibióticos. Pero este es otro mismo individuo que tiene divertículos, tiene dolor, tiene altos los glóbulos blancos, reactantes de fase aguda elevados, tiene fiebre, se llama alto riesgo. Este paciente ya se maneja con antibióticos, nada vía oral, se hospitaliza, etc. Las guías italianas recientemente publicadas, esto lo recomiendan. Nosotros sugerimos no antibióticos estrategia y manejo conservador con simple analgesia en pacientes con aguda no complicada que sea probada por tomografía sin signos de inflamación, enfermedad sistémica. TAC dice que hay diverticulitis, no hay síntomas sistémicos, se puede ir para la casa con analgésicos. Pueden ser manejados con un paciente ambulatorio y
La reevaluación dependerá de cómo vaya siguiendo. Estos pacientes deben tener el teléfono del doctor. ¿Cómo se siente don Juan? Bien, don Juan. Seguimos así. Y en cambio el paciente que tiene molestias, pues habrá que decir del antibiótico o no, de acuerdo a la sintomatología. La diverticulitis complicada, un mensaje que traigo hoy día es que uno no puede hablar de lo que no sabe. Yo nunca he manejado un paciente con diverticulitis complicada. Yo se lo envío al proctólogo, yo no sé nada de eso. Yo tengo pacientes que han llegado a mi oficina, me dicen, doctor, yo estoy bien de la gastritis, pero tengo un flujo vaginal. Yo digo, no sé dónde queda la vagina, vaya al ginecólogo. La colonoscopia post-diverticulitis, esto es absolutamente clave. Por eso quiero decirles que lo que uno no sabe no debe manejarlo, no debe manejarlo. Tengo pacientes complicados, con patología seria, y está al lado mío un individuo que es un experto en endoscopia de alta resolución del ano, y entonces él encuentra un cáncer que yo no veo, lo mando al doctor. El que no sabe no puede manejar eso. La colonoscopia, de estos otros sí hemos visto, es obligatorio que después de una diverticulitis aguda, complicada o no, 6 a 8 semanas debe hacerse una colonoscopia. Y esto dice este importante metaanálisis. La probabilidad de un cáncer concomitante en la no complicada es 1%. Y en complicada, 11% pueden tener un cáncer concomitante. De tal suerte que hay que hacer colonoscopia en estos individuos. Y esto ha sido respaldado por la guía americana de gastroenterología, de la Asociación Americana de Gastroenterología, que recomienda lo que yo aquí acabo de decir. Y en segundo lugar, también está de acuerdo, y mundialmente está de acuerdo todo el mundo, que hay que esperar 6 a 8 semanas para la colonoscopia. Hoy día se da mucha importancia al DICA, y esto quiero decirles que esto lo traigo porque yo veo muchos informes de colonoscopia que dice el colonoscopista, DICA 2. Nosotros repetimos la colonoscopia porque por alguna circunstancia el DICA no es una cosa subjetiva. El DICA es una herramienta que permite predecir si podrá ser el futuro o no una diverticulitis. Este es el DICA. Tiene muchos puntos, es del lado izquierdo, es del lado derecho, cuántos divertículos, hay inflamación. Bueno, es todo un constructo. Y si alguien está interesado en esto, pues pone el DICA ahí en la sala de endoscopia y lo dice. Si uno no lo tiene muy claro, es mejor que no lo diga, porque el paciente se confunde. Y quiero aquí enfatizar que esta herramienta diagnóstica ha sido validada. Y hay acuerdo interobservador en estudios internacionales. ¿Están de acuerdo? Los que hacen lo mismo con la guía están de acuerdo. O sea que ha sido validado y está muy bien eso. Y quiero enfatizar que el DICA2 tiene un odds ratio, un riesgo de hacer diverticulitis o hacer una recurrencia de la diverticulitis de 4.3. Por eso, si uno dice DICA, pues debe ser absolutamente como que bien juiciosito, haciendo un puntico, como el que hace el Olga, un porcentaje, hay un puntico. Y se ha encontrado en este estudio que la mesalazina en el DICA2, yo encuentro proctólogos muy importantes, muy inteligentes, que dicen, doctor, pero la mesalazina no sirve para evitar la diverticulitis. ¿Pero cuál DICA estamos hablando? Es en el DICA2 solamente que sirve. En otro DICA no sirve. Y la probabilidad, el hazard ratio es 0.5 y es significativo. Y evita tanto la diverticulitis como la cirugía. Los mensajes que quiero para su casa son estos. La diverticulosis aumenta con la edad. 80-85% son asintomáticos. 15 a 20% los divertículos hacen síntomas. El más importante, y este es mi mensaje fuerte hoy día, es el SUT. A partir de hoy, todo adulto mayor que haya con dolor de barriga al consultorio sale con rifaximina. Hemorragia, colitis, diverticulitis. Rifaximina y SUT son grandes amigos. La diverticulitis aguda no complicada, no antibiótico. El DICA2 predice la recurrencia. Damas y caballeros, muchas gracias, muy amables.